Esta noche escucharás algunas historias que nos han mandado nuestra audiencia, relatos de fantasmas, sucesos extraños en carreteras y macabros encuentros con sectas. Así que apaga la luz, ponte cómodo y si estás en tu hora laboral, déjame acompañarte en este viaje a lo desconocido. Mi nombre es Santiago y comencemos con la primera historia que nos manda Casey Beltrán. Actualmente tengo 25 años, pero recuerdo lo que contaré como si hubiera sido ayer. Cuando tenía alrededor de 7 u 8 años, mis papás, mi hermano y yo vivíamos en una casa de madera. Eran de esas donde escuchabas cada rechinido de cada paso que das, donde el viento suena feo y donde la oscuridad da bastante miedo. Era un día cualquiera, aunque para ser franca no recuerdo la fecha ni la hora exacta. Lo único que sé es que eran pasadas de las 10 de la noche. Mi hermano, que tenía apenas 2 años, estaba dormido en el cuarto de mis padres, y yo me encontraba acostada en mi cuarto, esperando a que el sueño me venciera. Después de un rato comencé a quedarme dormida tranquilamente, hasta que los escuché. Eran pasos. Alguien estaba en la cocina y de pronto escuché claramente cómo corrían hacia mi cuarto, que por desgracia no tenía puerta. Al escuchar estos pasos, el miedo me paralizó. Recuerdo cómo me tapé con las cobijas hasta la cabeza, como si éstas pudieran protegerme de lo que estaba allí. En ese momento sentí como algo se subía a mi cama lentamente hasta recargarse sobre mis pies. Yo no sabía qué hacer. Recordé que me habían dicho que cuando sienta que algo malo está pasando, debía comenzar a rezar y así lo hice. Pero en el momento ni siquiera recordaba bien el Padre Nuestro. Lo recité todo mal, fuera de orden, pero aún así pensé que ya estaba a salvo. Pero de pronto aquello que estaba en mi cama comenzó a avanzar hasta llegar a mi estómago, y entonces se me empezó a dificultar la respiración. Dejé de rezar y reuní fuerzas para ver qué era. Me destapé la cabeza y levanté mis pies con fuerza, pero nada cayó al piso. No se escuchó que corrieran ni que se movieran. Simplemente desapareció. Encendí la luz de mi cuarto y no había nada, ni un solo rastro de lo que se me había subido encima. Estoy segura de que no fue un animal. No había por dónde pudiera entrar. Y además el peso que sentí no era de algo pequeño. Hasta ahora cada vez que cuento esta historia se me enchina la piel y siento un escalofrío en la nuca. Desde aquella noche no puedo dormir ni estar en un cuarto completamente a oscuras. Necesito tener, aunque sea una luz pequeña, encendida. ¿Qué tal, amigo? Te mando un saludo a ti y a toda la audiencia. Hoy quiero platicarles lo que me pasó hace algunos años. Yo soy de Pachuca, Hidalgo, y mi nombre es Edgar Luna. Aún me da una sensación rara contarlo, se me eriza la piel. Verán, yo trabajé como taxista desde que empezó la pandemia. Era martes o miércoles, no recuerdo bien el día, pero esa ocasión salí a trabajar normal. Agarré mi taxi, fui a la base y empecé a ruletear. Todo era de lo más común. Pasajeros subían y bajaban, pláticas, cobros. Así se hicieron las 11 de la noche. Un pasajero me preguntó cuánto le cobraba hasta Tulancingo. Le di la tarifa y lo llevé a su casa. Íbamos platicando de su turno y del mío. Charla normal entre taxistas y clientes. Cuando lo dejé aproveché para cenar en un puesto de tacos ahí mismo en Tulancingo. Cuando vi el reloj ya eran más de las 12 de la madrugada. Terminé de cenar y me subí al taxi. Puse mi música a todo volumen y emprendí el regreso a Pachuca. Sobre la carretera, con las luces altas, a lo lejos vi 2 siluetas que me hicieron la parada. Era una mujer con un pants rosa y otra con pantalón negro y una chamarra de piel negra. Se veían como personas normales. Me detuve, puse intermitentes y ellas se subieron. Les pregunté que a dónde iban, pero no me contestaron. Les volví a preguntar que si estaba bien el volumen de la música, pero tampoco respondieron.
Solo miraban fijamente hacia adelante. El nervio me invadió. Encendí un cigarro y seguí conduciendo. Mientras manejaba comencé a sentir nostalgia, tristeza y miedo a la vez. Yo llevaba las intermitentes y las luces altas esperando toparme con alguna patrulla, pero poco a poco la tensión bajó. Ya entrando a una comunidad llamada Pachuquilla, antes de llegar a Pachuca, pensé que tal vez se bajarían más adelante. Al pasar por el hospital general, 2 médicos me hicieron la parada. Me orillé pensando que ellas me dirían algo, pero aquellos médicos se subieron rumbo a Villas de Pachuca. En ese momento me di cuenta de que aquellas 2 mujeres ya no estaban. No recuerdo en qué momento se bajaron. Simplemente desaparecieron del auto sin que yo lo hubiera notado. Terminé mi turno cerca de las 2 de la madrugada y me fui a casa. A la mañana siguiente me levanté a las 9. Tomé el taxi y volví a trabajar. Fue un día flojo de pasaje, así que decidí regresar a la base. Ahí estaba una muchacha que casi nadie quería llevar porque pagaba menos de lo que normalmente era. Iba rumbo a la carretera Zahuabul. Yo acepté el viaje. Ella se subió, pero mi taxi tardaba en arrancar. Tras varios intentos se encendió y nos fuimos. Ya casi llegando a su domicilio, a unos 2 kilómetros, miré por el retrovisor para preguntarle algo que no había entendido. Y ahí estaban, las 2 mismas mujeres de la madrugada anterior. Estaban sentadas junto a la pasajera, aunque ella se había subido sola. El escalofrío que sentí en ese momento fue indescriptible, pero algo más pasó. En ese momento, unos muchachos alcoholizados venían en sentido contrario y chocaron de frente contra mí. Lo extraño de esta historia es que en aquel asiento trasero del auto que nos impactó, venían esas 2 mismas mujeres, y fueron ellas 2 junto con otro joven, quienes fallecieron en el accidente. Tras el impacto, la pasajera salió con algunos golpes, pero yo estuve unos meses en rehabilitación ya que no pude caminar un mes. Después de eso ya andamos de nuevo. Hoy en día, después de esta experiencia paranormal, extraña, trabajo en una empresa de lácteos y sigo manejando de noche. Solo le pido a Dios no volver a verlas jamás, aunque ya me han pasado 2 o 3 cosas más que después te contaré. Buenas noches, audiencia. Mi nombre es Mariela, y lo que voy a contarles sucedió en mi propia familia. No es fácil de compartir, pero creo que es importante, porque me enseñó que el rencor puede perseguirnos incluso más allá de la vida. Es la historia de mi tía Claudia, y de cómo después de su muerte siguió presente entre nosotros. Mi tía y mi abuelita, su madre, llevaron años distanciadas. Todo empezó por una discusión fuerte, por un tema que ni siquiera tenía importancia. Al principio pensamos que pasaría, que se contentarían, pero no fue así. Mi tía se salió de la casa de mi abuela, en donde vivió muchos años. Años enteros pasaron sin que volvieran a hablarse. Mi tía no visitaba la casa, no compartía fiestas familiares ni reuniones. Era como si se hubiera borrado de nuestra vida, salvo en los comentarios amargos que de vez en cuando surgían en voz baja. Ese silencio se volvió parte de lo cotidiano. Cuando se acercaban las fechas importantes como Navidad o cumpleaños, siempre había un vacío en la mesa, pero nadie se atrevía a mencionarla enfrente de mi abuelita. Ellas nunca se llamaron, nunca se buscaron. Pero entonces un día la noticia nos golpeó de frente. Mi tía había muerto. La tragedia fue repentina, dolorosa, imposible de asimilar. Mi abuelita no soportó el golpe. No pudo con la idea de verla en un ataúd, pues el velorio lo harían en la casa de mi abuelita. Así que ella tomó sus cosas y se fue a su pueblo antes del entierro. Decía que no podía verla así, inmóvil, con esa distancia que ya ni la muerte iba a borrar. La casa en esa ocasión se llenó de llantos, de visitas que entraban y salían con rezos, de velas encendidas en la sala,
El aire olía a flores marchitas y a café recalentado. Mis primos intentaban atender a todos, pero la tensión se sentía en cada rincón. Yo estuve ahí todo el tiempo, tanto en el velorio como en el entierro, pero a mí no me sucedió nada. Sin embargo, escuché los relatos que mi familia experimentó después del entierro, y cada detalle todavía me eriza la piel. Los primeros días hablaban de pasos en las madrugadas, ya sea en la azotea o en el patio, pero no se veía nada. La primera en vivir algo fuerte fue mi prima. Esa noche pasó por el cuarto que alguna vez había ocupado mi tía cuando la familia todavía estaba reunida. Era de madrugada. Salió al baño. La luz del pasillito se filtraba apenas por la ventana. De pronto, cuando pasó por el cuarto, vio a alguien. Mi tía, la que había fallecido, estaba sentada en la orilla de una cama que ella había dejado. Ella estaba mirando hacia la ventana. No se movió, solo estaba ahí, inmóvil, con una presencia tan pesada que llenaba toda la casa. Mi prima dice que no sintió miedo, sino una tristeza enorme, una sensación de vacío que le apretaba el pecho. Cuando encendió el segundo foco que estaba más cerca del cuarto, la figura había desaparecido. Pero el colchón seguía hundido, como si alguien realmente hubiera estado sentado ahí. El esposo de mi tía también vivió algo que nunca pude explicar, pero lo vivió en su casa. Él pasaba las noches llorando en silencio. Decía que el silencio era peor que el llanto, que el vacío en la cama le pesaba más que cualquier palabra de consuelo. Una madrugada, mientras intentaba dejar de llorar, percibió un aroma que lo dejó helado. El aire trajo un aroma conocido. Era el perfume de Claudia. No era un olor vago ni un recuerdo. Era intenso, fresco, tan real que parecía como si se estuviera arreglando. Él me confesó que por un momento se tranquilizó. Se dijo a sí mismo que tal vez ella había venido a verlo, a decirle que debía dejarla descansar en paz. Pero lo paranormal vino después. Apenas cerró los ojos e intentó dormir cuando sintió unas manos acariciándole el rostro. Unas manos suaves, delicadas, conocidas. Eran las manos de su esposa. Abrió los ojos de golpe, pero no había nadie. Solo la oscuridad de la habitación. Dijo que él dejó de llorar, pues ella aún seguía con él, y que no quería verlo de esa manera, destrozado, que quería verlo feliz. Pasaron unas semanas hasta que mi abuelita volvió del pueblo. Llegó temprano, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos. Nosotros no le tocamos el tema, intentamos actuar con naturaleza. Así se pasó el día hasta llegar la hora de dormir. Pero la mañana siguiente, alrededor de las 6 de la mañana, mi abuelita comenzó a gritarnos a todos, diciendo que bajáramos, que nos esperaba en la sala. Todos fuimos a ella. Ella se sentó en una silla, tomó aire y dijo con voz temblorosa: «Tal vez van a pensar que estoy loca, pero soñé con Claudia». En el sueño, su hija aparecía frente a ella. Dice que se veía radiante y arreglada, que la veía con amor, no con enojo, no con reproches, pero también con una tristeza inmensa en el rostro. Se acercó lentamente y la abrazó. Mi abuelita sintió el calor de su cuerpo, la suavidad de sus manos, el peso real de ese abrazo. Y entonces Claudia le dijo: «Perdóname, mamá. No quiero irme con este rencor. Perdóname por todos esos años de distancia». Le dijo que la amaba tanto y que nunca dejó de quererla. Mi abuelita rompió en llanto al contarlo. Juraba que había sido tan real que aún podía sentir la presión de los brazos de su hija alrededor suyo. Ella también se disculpó con su hija. Después de eso nos quedamos en silencio.
Y ahí fue cuando comenzaron a contar los pocos sucesos paranormales que sucedieron esas semanas. Después de ese sueño, aquellas manifestaciones cesaron. Ya no volvió a verse la silueta en la cama, ya no se percibió el perfume en el aire, ya no hubo caricias ni pasos. Los testimonios de mi familia me marcaron profundamente. Lo que más me duele es que todo comenzó con una discusión que nunca se resolvió. Una pelea que duró años, hasta que la muerte llegó primero. Quizá por eso mi tía no podía descansar en paz, porque cuando los muertos se van con pendientes, buscan la manera de cerrar aquello que en vida quedó inconcluso. Hoy cada vez que pienso en ella lo hago con tristeza y melancolía, y guardo una lección que no quiero olvidar jamás. Nunca permitas que el orgullo y el rencor nos robe la oportunidad de reconciliarnos con quienes amamos, porque cuando se van, ya puede ser demasiado tarde. Hace tiempo me pasó algo muy macabro y peligroso. Alrededor de unos 5 o 6 años, mis amigos y familiares que fueron testigos de mi recuperación me pidieron que contara mi experiencia. Soy un chico de 23 años. Aunque por privacidad cambiaré mi nombre, me llamaré Gael. Soy de la ciudad de Taxco, de Alarcón, y en un municipio cercano llamado Acamixtla ocurrió todo. Hace algunos años yo vivía ahí. Era un lugar bonito y tranquilo, pero durante mi adolescencia solía salir mucho por las noches a explorar casas abandonadas y estructuras que ya no eran habitadas. Un domingo, junto con mi grupo de amigos, decidimos hacer una exploración de un exconvento abandonado, alejado de la comunidad de Acamixtla. Todo parecía ser una salida común, como las que ya habíamos hecho antes, pero no pensé que esa experiencia iba a cambiarme para siempre. Nos encontrábamos en el zócalo de Acamixtla, listos para irnos en una camioneta de un amigo. Como estaba alejado el lugar, llevamos linternas y todo el equipo necesario. Yo cargaba una navaja para defensa personal, y otro amigo llevaba un taser. No imaginamos que nada de eso serviría. Llegamos cerca de la medianoche. Todo estaba tranquilo. Hasta uno de mis compañeros dijo: "Fue un desperdicio de tiempo, aquí no hay nada interesante". Pero justo en ese momento, escuchamos unas voces al fondo del exconvento. Eran rezos en un idioma extraño. Así es que decidimos explorar un poco más. En las habitaciones encontramos símbolos satánicos y objetos usados para rituales de brujería oscura. Poco a poco la energía del lugar se comenzó a sentir muy pesada. Caminamos en silencio, pero las voces se escuchaban cada vez más fuertes. Al fondo vimos luces de velas. Nos acercamos sigilosamente y entonces lo vimos. Eran varias personas vestidas con túnicas rojas, los rostros cubiertos. Entre ellos había una figura más alta, casi de 2 metros. Era evidente que se trataba del líder. Esas personas portaban una máscara en forma de triángulo. En ese momento volteó hacia nosotros y habló en un idioma extraño. Pero lo peor estaba en el altar. Había una persona sin vida, marcada con símbolos. Esa imagen me dejó marcado para siempre. Cuando se dieron cuenta de nuestra presencia, salimos corriendo, pero aquellas personas nos comenzaron a perseguir. El camino de regreso se nos hizo eterno. Uno de mis amigos tropezó y tuve que tomar una decisión: seguir corriendo o arriesgarme. Lo dejé, con un dolor enorme, pero al final él logró alcanzarme. Llegó agitado, con una cara espantada, y solo me dijo: "No te preocupes, era tu vida o la de los dos". Ambos corrimos durante casi 2 horas hasta ver las primeras casas de Acamixtla. Aún así, aquellas personas seguían persiguiéndonos. Nuestra única salida era esquivarlos, que era casi imposible, o saltar por un voladero que nos llevaría al camino de salida. No lo pensamos 2 veces y saltamos. Por la adrenalina apenas sentimos dolor.
Desde lo alto el líder se asomó y pronunció unas palabras en aquel idioma extraño. Sentí que me maldecía. Llegamos a la comunidad sanos y salvos, y unos campesinos nos auxiliaron, nos dieron agua y nos tranquilizaron. Pero lo que nos dijeron nos heló la sangre. Oigan, chavos, ¿no vieron el letrero? En ese lugar pasan cosas muy extrañas. Ha habido desapariciones. Ahí vive una secta satánica muy peligrosa. Cometieron un grave error al entrar por diversión nada más. Al paso de los días empecé a sentirme fatal. Era como si me estuviera desintegrando. Mi madre me llevó con un curandero. Él me hizo una limpia, pero me dijo: híjole, te metiste con las personas equivocadas. Ellos ya no te van a dejar. Te quieren muerto. Solo hay una opción. Debes irte de la comunidad para siempre. No puedes volver a pisar estas tierras. Desde entonces no he regresado a Camixtla. Vivo en Taxco, y aunque paso cerca, nunca me atrevo a entrar de nuevo. No lo hago por miedo, sino por respeto a lo que ocurrió y a lo que podría pasar si regreso. Esta experiencia me dejó una gran reflexión. Desde ese momento dejé de hacer exploraciones tontas, porque sé que hay cosas con las que no se debe jugar, y es algo que nunca se borrará de mi mente. Buenas noches. Quiero relatarles lo que a mí me sucedió hace algunos años. Corría el año 2012. En ese entonces yo tenía una relación con una chica que vivía en un barrio distante a mi domicilio. En una de las visitas, al darme las 12 de la noche, procedí a regresar a mi casa. Tuve que volver caminando por la carretera a la altura del Laguito Mexicano, el cual no contaba con el mejor alumbrado público, raramente siendo una carretera muy transitada. Justo en ese tramo del río Escondido, dejaron de pasar automóviles, los cuales en momentos me iluminaban el camino. Y fue entonces cuando lo noté. Cuando estaba a oscuras, escuché un ruido en el metal de las lámparas y vi un movimiento inusual en ellas, como si algo se hubiera posado sobre cada una. Continué caminando con normalidad, pero en el transcurso de una lámpara a otra sentí una fuerte brisa acompañada de un olor putrefacto. Lo vi nuevamente. La siguiente lámpara también se movió, como si esa cosa me estuviera siguiendo. Así llegué al cruce con el río, el cual no estaba para nada iluminado. No sé qué fue, miedo, instinto o qué sé yo, pero tuve el impulso de correr hasta la siguiente lámpara. En ese tramo totalmente a oscuras, escuché un fuerte aleteo y percibí un olor aún más desagradable. Seguí corriendo hasta llegar a un punto donde había un poco más de iluminación. Ahí me cansé y me quedé quieto bajo una lámpara. Ya no vi ni escuché nada más, y sinceramente ya no quise voltear hacia arriba. No sé qué era esa cosa, solo sé que fue uno de los momentos más aterradores en mi vida.